todos, Señor los bendiga. Estamos en victoria, estamos una vez más desde este lugar transmitiendo. Estamos gozosos de que el Señor siga haciendo sus promesas en nosotros, siga bendiciéndonos, siga guardándonos. Y hoy el tema de hoy es un tema que mucha gente le va a tocar esto porque no hay médico como el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede restaurar y nos puede dar exactamente lo que ocupamos en esta vida, en este mundo en decadencia. Pero el tema de hoy es: el médico del mundo es Jesús. Ese es el tema de hoy. Y vamos a ver cómo en el Viejo Testamento el Señor dice aquí en Isaías, es donde vamos a empezar, Isaías 57:1. Vamos a ver que Dios condena a Israel por su idolatría, pero dice Él que los que confían en Él los va a sanar y los va a pastorear. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y vamos a ver que este Dios sigue siendo el mismo en el Viejo, tanto como en el Nuevo. Aquí vamos a leer en Isaías 57:1 de qué se va a tratar todo esto, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy acerca de que Jesús es el único doctor, el único que sana, el único que nos restaura de la manera de vivir que teníamos de nuestros padres. Vamos a leer en Isaías 57:1, dice 57:1, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Dice: y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dice: entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ahí podemos ver cómo la gente piensa una cosa, ve otra cosa, pero en el 2 dice el Señor y asegura: entrará en la paz y descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero vamos a ver, aquí se va a empezar a referir a Israel, lo que hacían y por qué es lo que va a hacer Él ahorita, y lo vamos a ver. Dice 57:3, dice: mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, así les llama, dice, generación del adúltero y de la fornicaria, pregunta: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? O sea, un tipo de actuar muy raro, muy feo delante de Dios. Dice: ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Dice que os enfervoráis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Hablando de lo que ellos hacían en aquel entonces. Sigue diciendo, dice: debajo, aleluya, de todo árbol frondoso que, dice, sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Vamos a ver que sí es cierto, pues, que la gente dice creer en Dios, pero hace todo lo contrario. Y en este específico se está tratando de Israel. Dice en el 6, dice: y en las piedras lisas del valle está tu parte. Dice: ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. Pregunta: ¿no habré de castigar estas cosas? Dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio. Dice: tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Dice: porque a otro y no a mí, oigan esta parte, te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama, dice, donde quiera que la veías. Dice: fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Sigue diciendo más, dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Dice el 11: y de quién te asustaste, dice, y temiste que hayas faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. O sea, vemos claramente que sí tenían una relación, sí, las personas con Dios, y Dios se los está diciendo. Dice: no te he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Por eso vemos aquí que la gente dice: Dios no me hace nada.
yo he hecho y no ha pasado nada. Bueno, Él sabe lo que está pasando, inclusive aquí se los está diciendo. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Dice el 12, yo publicaré tu justicia y tus obras, dice que no te aprovecharán. Dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un solo soplo los arrebatará. Vamos a ver que está ya llevándolos a juicio, pero vean lo que dice aquí. Dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Ahí estamos viendo que dentro de todas las personas, no todas piensan igual. Cuando se mete uno a las iglesias, en algunos lugares, él puede ver, por supuesto, los corazones de aquellos que desean seguir la verdad, que desean estar en la justicia de Él, y por lo tanto muchas veces por eso ya no nos vuelven a ver en algunas iglesias. Pero esto ya es independientemente de que como las personas, de acuerdo a lo que Dios ve, esto es lo que Él dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dice, y dirá, allanar, barrer el camino, quitarle los tropiezos del camino de mi pueblo. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Dice aquí otra vez, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, ahí estamos viendo cómo el Señor empieza a hacer su trabajo. Vamos a ver que las personas, para empezar, tenemos que tener humildad, tenemos que entender, tenemos que pensar que no podemos hacer, ni entender, ni saber, ni ir a ningún lado si no está Dios con nosotros. Por eso pide todas estas cosas. Dice, ¿con quién va a andar Él? Dice, y que, repito ahí esa parte en el 15, dice, y con el quebrantado, con el humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos que el vivificar el corazón lo va a transformar, lo va a hacer nuevo, va a trabajar con las personas, y desde aquí podemos ver que Él va a hacer criaturas nuevas en Cristo Jesús. Por eso, si se los dijo a ellos, Jesucristo nos lo dice a nosotros, es lo mismo. Dice el 16, porque no contenderé, o sea, no va a estar peleando, ni arguyendo, ni enojándose, dice, para siempre, ni para siempre me enojaré, pues ¿cómo dice aquí? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En otras palabras, el Señor empieza a trabajar, empieza a salvar, empieza a restaurar, porque Él no puede estar todo el tiempo, como Él dice, enojado contra su propia creación, porque entonces todos empezarían a perderse, todos se irían al infierno, todos terminarían mal. Por eso dice que Él no todo el tiempo va a estar enojado. Por eso dice, decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por eso hay que poner atención cuando el Señor le hable a una persona. No podemos nosotros aplazar eso para otro tiempo. Dice el 17, dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Pues, vean esta parte, escondí mi rostro y me indigné. Dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Ahí vemos el típico caso de las personas que siguen aferradas a no creer, a decir, no pasa nada, Dios no lo hace, yo sé lo que hago, yo conozco la Biblia, pero vemos que Dios lo ve todo a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Entonces es donde tenemos que tener cuidado. Por eso él mismo dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Vean eso. Hablando él que él iba a vivificar el corazón de los quebrantados. La gente sigue en sus propios corazones. Amén a eso. Por eso es que se necesita el médico de médicos, que es Jesucristo. Dice el 18, he visto sus caminos, pero le sanaré, dice aquí, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Ahí veamos las promesas que está diciendo en un Viejo Testamento. Pero aquí dice algo muy tremendo en el 19, y es donde vamos nosotros a ver cómo en realidad el efecto de creer en Jesucristo va a transformar a las personas. Pongan atención en el 19. Dice Jehová en el Viejo Testamento, produciré frutos de alabanza. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que quiere decir con eso?
que va a ser cantantes de alabanzas, que va a ser grupos que le adoren, o qué es lo que va a hacer él ahí. Bueno, vamos a ver que bíblicamente cuando una persona tiene frutos de labios para Dios, es el agradarle, el reconocerle, el agradecerle, el darle gracias, el doblar rodillas y decir: Señor, solamente tú me llevas en esta victoria, gracias a ti estoy donde estoy. Ese es el tipo de fruto de labios que Dios pone en una persona. Por eso Él mismo, oigan siempre esto y quédense eso en su corazón y en su mente, que siempre todo lo va a hacer Él. Cuando las personas se prestan a Él, Él empieza a trabajar en aquellos que prestan su corazón con Dios. Dios no puede trabajar en alguien que no le importa a Dios. Dios no puede hacer ninguna bendición ni ninguna nada con alguien que cierre el corazón con Dios. Dios nunca puede hacer cosas así, aunque sí quisiera, pero Él lo que quiere es que nosotros tomemos esa iniciativa de entregar el corazón a Él y dejar que Él trabaje en nuestra vida. Por eso veamos esta promesa. Él mismo dice, Jehová: produciré fruto de labios, ¿sí o no? Fruto de labios, dice: paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Es una promesa que hasta el día de hoy muchos la estamos viviendo y muchos todavía no la conocen. Muchos ignoran de qué se trata, muchos no saben a qué se refiere con eso. Entonces estamos viendo mucha ignorancia de parte de mucho pueblo disque de Dios, porque por eso Él dice muchas veces que por sus frutos los van a conocer. Ahora ya nosotros podemos ver aquí el 19: produciré ¿qué? Fruto de labios. Él mismo lo va a hacer. Ahora para ver esto más a fondo, pónganle una marquita ahí a su Biblia y vamos a leer el Salmo 50:22. Salmo 50:22. Vamos a leer esta parte, esta advertencia que Él hace cuando Él empieza a hablar acerca de que Él va a juzgar al mundo, porque a la gente no le gusta nada de eso, ¿cierto? La gente no quiere ni pensar en cosas malas. Dicen: yo no soy negativo, yo no pienso en eso. No, pues es que no se trata de que tú pienses o no, se trata de que las cosas van a pasar, pienses o no, te gusten o no, los acontecimientos van a pasar. Y en el 22, Salmo 50:22 dice: entender ahora esto los que os olvidáis de Dios, porque eso pasa mucho. Dice: no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esto lo está diciendo el propio Dios. Por eso dice el 23: el que sacrifica alabanza me honra. Oigan bien esta parte otra vez. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dos promesas que solamente Él puede hacer. Pero veamos que nos advierte en el 22: entender ahora esto los que os olvidáis de Dios. Y luego dice: no sea que os despedace y no haya quien os libre. Por supuesto que no va a haber quien libre a una persona de las manos de Dios. Por eso aquí vemos otra vez estas dos bendiciones tan tremendas. Vean: el que sacrifica alabanza me honrará. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Y luego dice: y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Lo mismo que hace Dios. Él mismo ordena nuestro camino porque le creemos, y enseguida Él mismo nos muestra ¿qué? Su propia salvación. Todo viene de la mano: el sacrificar, el ordenar y el mostrar esa salvación. El mismo Dios trabaja en todo eso. Por eso vamos a ver en Hebreos 13:15, el libro de los Hebreos. Vamos a ver cómo, con relación a Jesús, Hebreos 13:15. En Hebreos 13:15 dice, oigan bien esta parte, está hablando de el autor de este libro acerca de lo que había hecho Jesús, de los deberes cristianos, y en el 15 dice: así que ofrezcamos, fíjense bien cómo va a decirlo, siempre a Dios. O sea, una persona le va a ofrecer algo a Dios el Padre, y alguien diría: pues qué y cómo si ya lo tiene todo. Bueno, dice aquí: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
¿Quién es Él? Por medio de Jesús, o sea, por medio del mismo Dios que es Jesús, dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando ya empiezas a hablar, cuando empiezas a trabajar con Dios, cuando empiezas a ver esas bendiciones, esas maravillas que hace en tu vida, empiezas tú a hablar, a crear y a darle toda la honra y la gloria siempre a Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo en ti a través de Jesús, y la honra la recibe diario Dios el Padre. Por eso está bien claro el 15 aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios, escuchen eso, por medio de Él, no por medio de ningún santo, de ninguna virgen, de ningún profeta, de ningún papa, sino todo. Por eso dice que Él no comparte la gloria con nadie, porque cuando se habla del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, se habla del mismo Dios. Entonces aquí dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Entonces, ¿quién hace las cosas en mí? Dios, el Espíritu Santo. Entonces Él mismo me hace hacer esto, y se honra el Padre en todo lo que Él nos permite hacer para su honra y su gloria. Por eso desde el Viejo Testamento vemos que Dios transforma los corazones, como lo decía ahí, los va cambiando, y aparte nos hace declarar tantas cosas hermosas que solamente son para Él. ¿Sí? Por eso veamos que todo está aquí escrito, y nada, pero nada se puede hacer si Dios no lo empieza a hacer. Lo único que nosotros tenemos que creerle a Él, entiendan. Por eso dice, mas el que en mí confiare, leyendo acá en Isaías otra vez, regresen a Isaías. Yo les voy a leer nada más para que se recuerden. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por su heredad y poseerá mi santo monte. Todo depende en aquellos que le creen a Dios. No a la manera religiosa, no a la manera que han pensado, sino a la manera después de que se entregue el corazón a Dios. Esa es la única manera. Vamos a seguir leyendo en el Isaías 57:19. Leíamos donde dice, produciré, esta es la bendición tan hermosa que todavía está en efecto, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y luego dice el 20, oigan y pongan atención aquí, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Por eso vemos gente que no calienta el lugar, como se dice ahí en el mundo, que no están, son de lo más inquieto, se la pasan en fiestas, se la pasan en paseos, se la pasan celebrando en la casa, se la pasan celebrando en el parque, se la pasan yendo a todo tipo de lugar, comiendo, bebiendo, haciendo de todo. Pero dice aquí que son como la tempestad, no se pueden quedar quietos. Dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Luego lo más tremendo es esto, y pongan atención también la bendición que ellos están perdiendo. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por eso los vemos comprando, gastando, trabajando hasta morirse para tener todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos desean y quieren, porque no tienen paz. Aquí está escrito. El mismo Dios dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces esos corazones no han sido sanados. Están todavía en deseo carnal todo el tiempo, y no hay quien los llene. Es algo muy triste. Pero desafortunadamente, lo digo así, las historias de antes siguen siendo las de hoy también, por la misma gente. Ahora vamos a ver qué pasó aquí con la muerte del rey Ocosías. Oigan bien esto que vamos a ver aquí. Vayan conmigo otra vez ahí mismo, para que ustedes vean cómo Dios es tan hermoso y muestra todos estos detalles tan actuales y tan significantes que pueden tener efecto en la vida de cualquier persona ahorita en el 2023, a pesar de que esto pasó hace años. Busquen Segunda de Reyes 1:1. Segunda de Reyes, y al principio 1:1. Vamos a ver que este rey, obviamente un rey de Israel, no era cualquiera. ¿Qué se le ocurrió hacer? Porque es que cuando un rey ya venía, obviamente ya había comunión, ya había de todo, ya había conocimiento entre todos acerca de quién era Dios. ¿Sí? No era nomás cualquier persona que estaba ahí puesta, sino que
Había muchas cosas, pero vamos a leer aquí Segundo de Reyes 1, 1 al 6, nada más, para ver qué fue lo que hizo él y qué le dijo una persona, en este caso, una persona, un profeta de Dios, ¿qué le mandó decir? Porque la gente dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a tratar de hacer esto, voy a ir con este otro a que me ayude, Entonces vamos a ver que un profeta, este es el profeta Elías, le va a decir lo que Dios le dijo que le dijera a él. Dice, Segunda de Reyes 1:1, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Dice, y Ocosías cayó, oigan bien esto aquí, que a toda la gente les pasan accidentes. Dice que este hombre rey, Ocosías, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, oigan eso, el mismo rey se cae, se golpea y está enfermo. Él no buscó de Dios, él no clamó, quién sabe cuál sería su pensamiento, su relación. Pero lo que sí hizo, de acuerdo a lo que está escrito, dice que envió mensajeros y les dijo, ir y consultar a Beelzebub. Oigan eso, ir y consultar a Beelzebub o Beelzebub. ¿Y ahora quién era este? Bueno, era un dios de Ecrón, con D minúscula por supuesto. Les dice el Ocosías, si he de sanar de esta mi enfermedad. O sea, veamos cómo la gente, como hoy en día, anda tras espiritistas, anda tras doctores regulares, pero sin consultar a Dios. A Dios es el último que consulta. Por eso dicen todos, pues no, ahora sí solamente Dios puede hacer algo ahí. No es que ahora sí, no es que al principio es Dios siempre y siempre lo va a hacer. Por eso Él les dice y los manda con esta deidad. Les dice que le pregunten pues que si Él se va a sanar de esa enfermedad. Entonces vean lo que ocurrió. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte a los mensajeros del rey de Samaria. Para que vean ustedes que Dios todo lo ve. Dios lo está viendo, Dios está presente. Ahí mandó luego al profeta y le dice, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, pregunta, ¿no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Ahora ese dios de Ecrón eran de los filisteos con los que siempre andaban peleándose. Entonces por eso él le dice, y vean cómo le dice a esos mensajeros, no hay Dios en Israel, Dios verdadero con D mayúscula. Dice que vayáis a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Dice en el 4, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces dice en el 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Le dijo el Ocosías. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, ir y volveos al rey que os envió, y decirle así, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú enviéis a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto que morirás. Entonces todavía este es un ejemplo de un rey de Israel que supuestamente ya conocía o tenía cierto conocimiento de Dios, de Jehová. Pero hoy en día toda la gente allá afuera viven sin Dios, están atados, están atados a cualquier tipo de esclavitud, de cualquier cosa, y necesitan ser sanados, necesitan ser liberados, necesitan ser transformados en el poder del Señor. Entonces vemos aquí que Él le dice luego, el mismo Dios le dice que ni se le va a poder levantar y que de cierto va a morir del accidente que había tenido. Y alguien dirá, ¿pero por qué hace eso Dios? Bueno, pues Él es Dios y no hay quien le diga qué hacer. Eso está escrito y tenemos que ver que si a un rey de Israel le dijo eso, es necesario que la gente piense y medite en Dios, si en verdad lo ocupan o no lo ocupan, o qué piensan.
o que están bien sin Él, ¿cuál es el futuro de alguien sin Dios? No, muy bueno, lo diría yo. Una persona sin Dios, estamos viendo que claramente le espera el infierno. Ya no se diga lo que le va a pasar en la vida. Pero en Oseas 14:1, vamos a ver qué dice ahí. El libro de Oseas, hay unas bendiciones ya acercándonos a lo que es Jesucristo. Oseas, déjame ver, 14:1, ¿sí? Oseas 14:1 al 9 vamos a leer, y dice que Dios amará de pura gracia y que los rectos andarán por su camino. Aquí vemos otra promesa más, no solamente la de Isaías, sino vemos la de Oseas, donde ya vamos viendo que todo esto va avanzando del Viejo al Nuevo Testamento, de Jehová a Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer ahí Oseas 14:1 al 9. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Dice: porque por tu pecado has caído. Dice: llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que las personas necesitan empezar a reconocer, entregar el corazón y agradar y decir y pedir y clamar y meterse con Dios. Por eso, aunque esto sea porque acuérdense que Jesucristo había venido primero a los judíos, por eso es que se les va prometiendo a ellos, por eso se refiere a Israel. Por eso lo voy a leer otra vez: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque de tu pecado has caído, ¿sí? Porque por tu pecado has caído, más bien. Dice: llevar con vosotros palabras de súplica. Oigan lo que les está recomendando: volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oigan eso. Dice el 3: no nos librará el asirio. Dice: no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oigan bien lo que les va a decir en el 4, Dice: yo sanaré su rebelión. Eso es lo que necesita toda la gente hoy en día, que le sanen su rebelión. Van a transformarle su corazón de las personas, y aparte van a sanar. Y alguien va a decir: yo no estoy ni enfermo. Sí estás enfermo, y mucho, de tu rebelión. Eso es para todos. Así, los que estábamos sin Cristo, así estábamos, enfermos. Ahora hemos sido sanados. Por eso dice él: yo sanaré, ¿qué? Su rebelión. Los amaré de pura gracia. Ahí ya estamos viendo quién es Él, en qué se va a transformar, quién va a tomar ese cuerpo que se llama Jesucristo. Es Dios. Por eso dice: los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y luego sigue hablando a Israel: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo. Dice: y perfumará como el Líbano. Oigan eso, qué hermoso. Dice: volverán y se sentarán bajo su sombra. Oigan esto aquí: volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados, oigan esto aquí, como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Puras cosas que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos el trigo, vemos la vid. Todo esto es relacionado a la vida con Cristo Jesús. La iglesia, el trigo, la vid es el Señor, y nosotros los pámpanos, las ramas. Estamos viendo todo eso. Por eso esto es muy tremendo. Dice: Efraín dirá, dice: ¿qué más tendrá ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde de mí será hallado tu fruto. Dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Oigan esta parte también aquí. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Prudente para que lo sepa. Dice: porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, otra vez dice, caerán en ellos. Por eso entendamos, todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que están en religión bien entretenidos,
Todos aquellos que están en sus tradiciones, todos ellos están en el lado de los rebeldes y van a caer, van a perderse, porque todas las cosas las tiene que hacer Dios y Jesucristo. Por eso pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto? Nadie. Prudente para que lo sepa nadie. Por eso afirma esto: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. En otras palabras, el que va a ser sabio y el que va a ser entendido, el que va a ser prudente, es el que va a andar en esos caminos que Dios va a enseñar, solamente en lo que Dios va a mostrar. De otra manera, la gente cree, se imagina, piensa, hace y dice, y vuelve y piensa y dice y así se la pasan toda la vida y terminan mal, terminan perdidos, terminan sin ser sanados por aquel que tiene la única solución de restaurar y salvarlos a todos, sacarlos del hoyo, sacarlos de las tinieblas hacia la luz admirable. Wow, es triste, pero es la verdad. Mucha gente está muy enamorada de su religión, pero están más perdidos que nada. Eso es triste, muy triste. Por eso en el 7 dice: volverán y se sentarán bajo su sombra. Y nos acordamos del Salmo 91.1. Ese Salmo 91.1 habla y hace una referencia a lo mismo otra vez, ¿sí? Salmo 91.1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estamos viendo que de la mano del Señor, de la bendición de Él, debemos estar siempre, siempre, siempre. Por eso está sacando todas estas cosas. Ahora vamos a movernos ya hacia adelante en el libro de Marcos y vamos a ver toda la autoridad de Jesús. En otras palabras, la potestad de Jesús o el poder que Dios le dio. Marcos 2.1. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos 2.1. Dice ahí, vean esto cómo lo vamos a ver. Esto tiene que ver siempre, otra vez, porque mucha gente ignora pues muchas de las cosas que están en la Biblia y las toman y las interpretan de otra manera. Por supuesto no están en el Espíritu, si no, no les pasará eso. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto con todo lo que estamos llevando, porque aquí va a haber una sanación en un paralítico de parte de Jesús. Dice en Marcos 2.1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Oigan eso. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. O sea que lo metieron por el techo, ¿no? Así bajándolo con unas cuerdas, yo no sé. Dice el 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vean lo que hizo Jesús ahí. ¿Qué fue lo que le dijo a él primero, antes de sanarlo? Le dijo que los pecados, todo lo que él había hecho, le habían sido perdonados. Y alguien dirá: pero ¿por qué se adelantó él a hacer eso? Si nadie le pidió nada. Pero acuérdense que Jesús todo lo sabe. ¿Tenía fe el enfermo en Jesucristo? No. Sí tenía, porque por eso lo llevaron. Alguien dice: no era él, eran los que lo cargaban. No. Si él no tiene fe, aunque lo carguen 50,000 en fe, él no puede ser sanado. Alguien dijo una vez: no, él no era el de la fe, eran los que rompieron arriba. Ellos tenían fe, por eso se metieron a fuerzas. Y la gente piensa y dice: ya, tiene sentido. Pues no tiene sentido, porque aquí el de la fe es el individuo. Jesucristo no le dijo: ustedes 4 que lo traen, wow, tienen fe y yo lo sano a él. Él no dijo eso. Él dijo: hijo, tus pecados, se refirió a él, te son perdonados. Por eso vean que cuando la gente lee y ve esto, no saben ni entienden. Porque ¿cómo van a ser ellos? Era él el de la fe, el enfermo. Si estaba enfermo no podía ni hablar, el pobre, yo no sé cómo estaría. Pero Jesús sí supo. Y de repente no nomás lo sana, sino que ahorita vamos a ver que primero le perdona pecados. O sea, lo recibe como hijo. Le dice
Al ver Jesús la fe de ellos, ahí está la de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí pareciera que fue por ellos, pero vea lo que dice abajo. Estando ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, así se dice, en sus corazones, en otras palabras, estaban meditando, estaban bromeando entre ellos, las personas que él vio. Dice allí, dice en el 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, que estaban pues murmurando, ¿no? Y dice el 7, ¿por qué habla este así?, le dijeron a él. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero entendamos el poder que el Padre le dio. Dice en el 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, él sabía, ¿no?, de qué se trataba con ellos. Les dice en el 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Las dos cosas son fáciles. Para Dios no hay nada imposible, pero la pregunta que les hace a ellos los deja muy pensativos. Es una pregunta, diría yo, hasta cierto punto como para que no sepan ni qué contestar, porque en realidad dice en el 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Son dos cosas que muestran el poder y la deidad, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que el Padre le dio. Para Jesús es lo mismo, decirle a él que sus pecados le son perdonados, tan igual es decirle que tome su lecho y ande, que camine. En otras palabras, que sea sanado. Pero dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, oigan esta parte, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces dice, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos ahí cuál es el poder de Jesucristo, no de ninguna religión ni ninguna tradición. Él tiene la potestad tanto para perdonar como para sanar, las dos cosas que necesita una persona. Una persona necesita que sus pecados le sean perdonados para que pueda entrar en comunión con Dios el Padre, que pueda recibir a Jesucristo y que tenga como Padre a Dios. Y también puede ser obviamente sanado físicamente de cualquier cosa. Dice el 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Veamos que le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Dice que levantándose le siguió a Levi, hijo de Alfeo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, oigan bien esta parte, dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Dice entonces, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, le preguntaron: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora la gente se pregunta, sin entender por qué Jesús hace lo que hace. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, oigan esta parte, no tienen necesidad de médico, ¿sí?, sino los enfermos. Luego dice, tiene un punto, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí mismo él está poniendo el ejemplo de lo que quiere hacer Jesús en las personas. Aunque la gente se confunda, aunque la gente diga: ¿por qué el Señor esto? ¿Por qué el Señor lo otro? No hay que prestar atención a lo que la gente se pregunta, hay que prestar atención a lo que Jesús enseña, ¿sí? Es muy diferente. Jesús enseña las cosas para que nosotros no tengamos preguntas, tantas preguntas y tantas dudas. Por eso es que tenemos que recibirlo para poder saber qué es lo que Él dice y entenderlo. Por eso Jesús en el 17, lo repito otra vez, al oír esto Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora, en la tierra no existe ningún sano. Todos están enfermos y todos están necesitados. Pero para que ellos entendieran, humanamente les dijo eso: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego les transforma todo y les dice: no he venido a llamar a justos, ¿sí?, sino a pecadores. En otras palabras, yo no vengo a llamar a justos, pues no es que no hay ni un justo. Todos somos pecadores. Por eso todos necesitamos acercarnos a Jesús. Todos ocupamos del Salvador, del doctor, que es Jesucristo. Por eso les digo, el médico del mundo es Jesucristo. Aquí lo mismo lo pone él. Ahora vamos a ver que la gente sigue igual. La gente así en ese entonces, cuando andaban con él, siguen con las mismas críticas de las personas, de lo que todo lo mismo le decían a Zaqueo. Miren, busquen el libro de Lucas 19:9. Lucas, gloria al Señor. Lucas 19:9, ¿sí? Aleluya. Lucas 19:9. Vamos a ver qué pasó aquí, porque es que es la misma siempre. Lucas 19:9 dice, aleluya, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y acuérdense que Abraham es el padre de la fe. Entonces nosotros también nos consideramos hijos de Abraham, ¿sí? Por eso Jesucristo, sabiéndolo todo, y no hay nada que él no sepa, le dijo a la gente, Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, estaban en la casa de Zaqueo, por cuanto él también es, ¿qué?, hijo de Abraham, les dice. Y luego dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, aquí lo va a poner más claro, y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Ya no habló de justos ni de sanos, ya habló de gente que está totalmente perdida allá afuera. Por eso mucha gente malinterpreta todo esto y no sabe ni qué. Dicen, bueno, pues Jesús hizo esto, Jesús hizo lo... No, Jesús es el que tiene todo en sus manos. De Él depende toda la salvación, de Él depende todo, y Él lo hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso lo repito el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Esto está muy claro. La gente se confunde todo. En Lucas 5:32, denle hacia atrás. Aquí lo voy a poner más claro también. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos. Por supuesto que no hay ni un justo, sino a pecadores, dice aquí, al arrepentimiento. Mucha gente dice: no, yo ya fui a misa, yo no necesito arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Y si yo ya tomé la carne, el cuerpo y la sangre del Señor, yo ya tomé el pan y el vino. Pero entendamos que se necesita un arrepentimiento de las personas, y ese arrepentimiento se lo tenemos que dar solamente a Él. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no ando llamando personas a que vengan y se arrepientan delante de mí. Ningún sacerdote ni ningún hombre tiene el poder ni la autoridad de traer a alguien a Él para que se arrepientan delante de Él y las personas sean salvas. Eso no existe. Eso es una abominación, ¿sí? Eso olvídense. Aquí nadie toma el lugar de Jesucristo, ¿sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya por eso. Vamos a ver el testimonio de ni más ni menos del apóstol Pablo. Vámonos hasta Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Vamos a ver y a darnos cuenta lo que habla el apóstol con relación a todo esto, y ya vamos acercándonos un poquito hacia el final. No quiero que se me pase nada. Primera de Timoteo 1:12. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí.
Vean cómo va a decir él. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Fíjense que él habla ya, refiriéndose a él como a Jesús, que lo hizo totalmente una persona nueva. Jesús lo restauró, Jesús le dio todo, Jesús le puso todo y lo hizo una criatura nueva. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿Cómo dice? A Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vean lo que va a hacer, es lo que va a declarar él. Habiendo yo sido antes blasfemo. Con todo lo que Pablo sabía, fariseo de fariseo, todo eso él se lo sabía de memoria, porque eso es lo que es, pero no tenía nada en el corazón. Dice la Biblia que las personas, los judíos, buscan al Señor, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, lo buscan de otra manera. No lo buscan de acuerdo a la sabiduría que Dios da. Porque estar en el Señor es vivir en Dios y caminar con Dios. No imaginarte que estás en Dios y estar sin Dios. Por eso él dice, habiendo yo antes sido ¿qué? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Oigan qué tipo de hombre era él. Dice, mas fui recibido a misericordia, dice Pablo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y es lo que la mayoría de personas tienen, aparte de aquellos que no creen en nada. Hay gente que ignora y es incrédula. Si cuando Dios habla, la gente tiene que dejar la soberbia y el orgullo y empezar a recibir la palabra que le están dando, que es la palabra verdadera profética de parte de Jesucristo. Por eso cuando no les parece y no la quieren recibir y la ignoran, están ensoberbecidos, no saben nada. Bueno, aquí dice Pablo que él fue recibido en misericordia porque lo hizo, lo que había hecho estaba en ignorancia y incredulidad. Pero vean lo que reafirma, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oigan cómo lo recibió él. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se pone así, ¿sí? Porque él sabía que como fariseo, como religioso, como solamente una persona que parecía pero no era, él se iba a perder, iba directo al infierno, Pablo. Entonces por eso dice lo que dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces el ser un religioso es un pecador. El ser un hipócrita religioso tapado ahí, santurrón, que te hace un pecador tremendo. El decir que sabes y no entiendes nada te hace bien pecador también. Pablo está poniendo el ejemplo de él para que todos entiendan que el ser religioso hipócrita no sirve de nada, ¿sí? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, por esto fui recibido a misericordia. Ahí podemos entender cómo trabaja la misericordia, ¿no? Dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Oigan eso que está diciendo Pablo. Aleluya. Dice el 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ahí mismo, en el 2:1 hasta el 6, ¿qué quiere Dios para todos los hombres? Todas las personas dirán, yo no quiero ir a la iglesia, a mí me van a hacer esto, yo pienso que voy a ir y luego voy a estar acá, ya no voy a poder ver la tele, ya no voy a poder tomar, ya no voy a... Toda la gente pone todo eso, pero vamos a ver qué sigue diciendo aquí. En 1 de Timoteo 2:4, ahí mismo, 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ya deje usted de acercarse con Dios en que usted está más enamorado del mundo y de las cosas terrenales que de la salvación de usted. Porque aquí dice que la intención de Él, de Dios, es salvar a los hombres, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, está diciendo Él.
No está diciendo el que sea más hipócrita, más santurrón, el que no mate, el que no peque, el que no haga nada, el que no robe, el que no viole, el que no mienta, ese se va conmigo. Él no dice eso. Lo primero aquí dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todo eso se necesita cuando la gente se arrepiente de corazón. Es que va a tener acceso a la salvación y va a tener acceso al conocimiento del propio Dios. Nadie en el mundo existe que no esté arrepentido de corazón y sepa de Dios el año. Eso no existe. Y que Dios lo bendiga, y que Dios lo guarde, y que Dios lo salve, y que Dios lo santifique, y que Dios lo bendiga. Eso no puede ser. Porque claramente aquí dice que el proceso, dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, amén a eso, vengan al conocimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No habla de religión, no habla de sacerdotes, no habla de monjas, no habla de padres, no habla de monos, no habla de muñecos, no habla de nada. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para todos aquellos que dicen que Jesús es una mujer, todos dicen que sí, se refiere a una mujer. Sí, Jesús es una mujer, dicen todos ahí ya. Tienen ya religión bien establecida y todo. Bueno, aquí dice en el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea que no hay nadie más. Jesucristo, hombre, dice aquí. Es el único. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate, oigan eso, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Wow. Voy a leer esto y ya con esto voy a cerrar. Porque el amor de Dios, escuchen esto, el amor de Dios nos constriñe, o sea, es decir, nos obliga a creer esto que vamos a leer ahorita. Vean 2 de Corintios 5:14 y ahí vamos a cerrar. 2 de Corintios 5:14. Tenemos que ver que cuando ya caminamos en el amor de Dios, es donde empezamos nosotros a estar aparte las ovejas de los cabritos, ¿sí? Los falsos hermanos de los verdaderos, la iglesia del Señor de la sinagoga de Satanás. Aquí es donde viene ya la diferencia cuando se camina en amor. ¿Por qué digo eso? Por lo que está escrito. El amor de Dios es el que va transformando a todos, es el que va haciendo criaturas nuevas, es el que va moviendo en la tierra de lo bueno, hablando de buenas cosas y tratando que las personas paren de hacer lo malo. Dice pues 2 de Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, o sea que nos obliga. Fíjense bien esto, fíjense lo que reconoce el apóstol, y eso es para todos los creyentes, porque el amor de Cristo nos obliga, lo podemos poner así, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién es ese? Es Jesús. Luego todos murieron, o sea que todos estamos muertos al pecado y ahora sí que vivimos para Él. Pero dice enseguida, gloria al Señor, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel, dice, que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oigan bien aquí ya la transformación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. Esto está declarado ya. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces podemos ver eso ahí. Ahora, en el 6, 1 y 2, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también, oigan bien esta invitación, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque mucha gente dice, sí, yo voy a la iglesia y ando y pues no pasa nada porque no he vuelto a nacer. Y lo digo tristemente porque
Aquí dice en el 6.1: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice en el 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En otras palabras, las cosas siempre las va a poner el Señor, y todo lo que necesitamos que hacer es creer y acercarnos a Él y dejar que Él sea el médico, el doctor, el cual nos va a dar una limpieza por dentro y por fuera para poder nosotros conocerlo, entenderlo y poder llegar a recibir lo que tanto nos está prometiendo. Sabemos que Él promete todas las cosas, pero muy pocos son los hacedores. Aquellos que son hacedores de la palabra reciben, no solamente los oidores. Entonces, con todo esto que oímos, vamos a meditar, vamos a pensar de que el único que puede restaurar a las personas de la tierra es Jesucristo. Él es el único y que tiene el poder, toda la potestad de tanto sanar almas como perdonar pecados. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.